Bueno, mi grupo escogió este artículo, el cual tiene como nombre el control postural en niños, adolescentes y adultos con síndrome de Down. Para entrar en contexto, en el artículo se habla de que este síndrome es un trastorno cromosómico causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21, y es ampliamente conocido que los niños con síndrome de Down presenten un retraso en todo el desarrollo motor y una dificultad para realizar tareas motoras funcionales. Los niños con este síndrome presentan hipotonia, hiperlaxitud y retraso en la latencia de activación muscular y déficit en el control postural. Estos déficits en las áreas motoras se mantienen hasta la adultez, o sea, es de por vida, y pues como diversos adultos han considerado que el control postural es la base del desarrollo de las habilidades motoras en personas con este síndrome. Donde también se habla que el control postural se considera una habilidad motora compleja derivada de la interacción de múltiples procesos sensoromotores con el fin de controlar el cuerpo en el espacio. Mi nombre es Carol Vanessa Gutiérrez Bamón y les voy a hablar sobre el análisis estadístico del control postural en niños, adolescentes y adultos del síndrome de Down. Entonces, en este análisis nos dice que para comparar el control postural entre los grupos con síndrome de Down y desarrollo típico, según su rango etario y la prueba de ANOVA, que según un efecto de cálculo con la D de Cohen, considerando un efecto pequeño, moderado o fuerte. Pero pues hubo un nivel de alfa de 0,05 para todos los análisis. Como resultado, pues se puede ver la tabla número 1, donde se observan las características basales de cada muestra, en el síndrome de Down como en el desarrollo típico. Acá se tiene en cuenta la edad, el peso y la talla. Hay una comparación entre las variables del centro de predicción entre síndrome de Down y desarrollo típico. Pues dice que en niños no hubo diferencia estadísticamente significativa. En adolescentes la diferencia fueron estadísticamente significativas en velocidad. Y en adultos la diferencia significativa se observaron en velocidad media. Hubo una comparación de las variables del centro de presión entre niños, donde también se dice que con personas con síndrome de Down no hubo diferencia significativa entre niños, adolescentes y adultos en ninguna de las variables. Otra comparación en adolescentes con desarrollo típico, pues en personas con desarrollo típico se observaron diferencias estadísticamente significativas al comparar niños, adolescentes y adultos en variables en el área. Como discusión, pues se tienen los resultados de este estudio que muestran que las personas con síndrome de Down presentan un déficit del control postural. Su diferencia significativa fueron detectadas en adolescentes y adultos. Que estos resultados coinciden con lo reportado en investigaciones anteriores. También se dice que hay unas bases neuropatológicas de la disfunción motora en el síndrome de Down y es desconocida, pero la disfunción cerebelosa, la mielinización retarda y los déficits propioceptivos y vestibulares han sido considerados como factores potenciales de los trastornos motores. También se dice que hubo un déficit del control postural en personas con síndrome de Down que ha sido atribuido de las características musculoesqueléticas e inherentes de la laxitud ligamentosa e hipotonía, ya sea directa o indirectamente. Bueno, entonces estudios previos han reportado alteraciones de control postural en niños con SD en comparación de un grupo con DT. En esas investigaciones los niños con SD presentan valores mayores en todas las variables de COP. Sin embargo, estas diferencias no fueron
específicamente significativas entre los dos grupos. Se ha descrito que los niños con DT presentan un pobre control postural en comparación a los adultos. Encontraron que los niños tienen mayores oscilaciones posturales que los adultos, en las cuales es ampliamente conocido como deterioro del control postural. En adultos se encuentran diferencias significativas entre SD y DT, evidenciando principalmente en investigaciones. Primera pregunta, ¿cuáles son los factores individuales del control postural? Estos factores son propios de cada individuo, ya que existe una variabilidad entre el predominio que cada individuo posee entre estos factores y entre la influencia de cada uno de ellos, que puede ser la función global que se supone el control postural. En el entrenamiento puede variar la influencia que estos factores ejercen, pueden vincular tanto en los individuos sanos como en los afectados debido al trastorno neurológico que pueda tener. Segunda, construye una tabla con la clasificación de los factores individuales sensitivos, motores y cognitivos. Los factores individuales son específicos de cada persona, ya que existe una diferencia entre la aceptación general de cada persona que tiene estos factores y sobre el impacto de cada factor en la función global del control de la postura. En los factores cognitivos tenemos en cuenta el control de la postura como una función que es puramente mecánica, es una parte muy importante de la falta de la postura debido a que en un momento específico de todo el ciclo de vida nadie puede deshacerse de la relación entre los factores tanto psicológicos y cognitivos que son provocados por la postura, teniendo en cuenta la relación que puede ser íntima. Sin embargo, podemos contar con el contexto de un paciente neurológico. En el factor sensitivo encontramos unas características que son automáticas debido a la postura vertical normal, que requieren que el sistema nervioso central se ajuste o en algunos casos se integre continuamente múltiples debido a los tipos de entradas sensoriales que pueda tener o de entradas vestibulares que puedan brindar una información reveladora sobre el movimiento y sobre la posición del centro de gravedad que pueda tener el cuerpo. En el factor motor encontramos las emociones sensibles que permiten la organización de los gestos para asimismo poder lograr los objetivos que se tienen propuestos. También se deben cumplir varios requisitos tanto musculoesqueléticos como neuromusculares. Yo voy a hablar sobre el punto 3, que son las estrategias del control del equilibrio. Empezamos con la alineación corporal, que esta minimiza los efectos de la gravitatoria. El tono muscular, que es la fuerza con la cual un músculo se resiste a ser estirado. El tono postural, que es la activación e incremento de actividad de los músculos antigravitatorios para controlar la fuerza de la gravedad. La reacción postural, que inicialmente fueron descritas con variaciones de la postura provocadas ante un repentino cambio de posición que se modifica según los distintos niveles de desarrollo alcanzado. En la reacción del equilibrio encontramos que son ajustes pequeños, finos, selectivos del tono postural para contrarrestar un desplazamiento mínimo de peso. Encontramos también las reacciones de enderezamiento, que incluyen los ajustes anteriores y representan la contrafuerza unida a movimientos opuestos realizados como un contrapeso al peso desplazado. Encontramos también la reacción del apoyo, que son movimientos de brazos y manos o piernas y pies para aumentar la base de sustentación con el fin de crear una base debajo del CDM, que es desplazo fuera de la base. Encontramos aquí en el equilibrio para interactuar anticipación, los ajustes postulares anticipatorios o reactivos son activaciones musculares programadas que permiten resistir las perturbaciones de balance causadas por la fuerza externa o interna que ocurren ante movimiento de los miembros inferiores. En el equilibrio perturbaciones, estrategias para mantenerse de pie si la posición de
bipedestación se ve alterada, la recuperación de la estabilidad va a requerir sinergias de movimientos y estrategias que sean efectivas para controlar el CDM. En estrategias del tobillo son usadas sobre todo para mantener el control postural en bipedestación en una base de sustentación pequeña. En estrategias de cadera encontramos que son usadas sobre todo para controlar los CDM después de un desplazamiento de peso más grande. Y en estrategias de paso encontramos que como aumento de la base de sustentación que solamente aparecen cuando el CDM se desplaza fuera de la base de la sustentación. Si eso ocurre, si no, también aparece cuando se encuentra dentro, lo que permite pensar que también se usa como preacción para el control postural anticipación. Gracias.